días. El día de hoy vamos a tratar el tema ley de seno. Tiene una propiedad y esta propiedad es que la longitud de cada lado va a ser proporcional a su ángulo opuesto. Nuestra ley de seno, que precisamente se basa en esa propiedad, un triángulo que ahora vemos que no es un triángulo rectángulo como habíamos estado estudiando anteriormente, los triángulos rectángulos con Pitágoras y las funciones trigonométricas. Ahora vamos a estar viendo estos triángulos que no son rectángulos, o sea que ninguno de sus lados tiene un ángulo recto. Por lo tanto, entonces vamos a tener ángulos pequeños dentro del triángulo o uno grande y dos acutángulos. Hay otra propiedad que también quiero recordar. Dice que tres ángulos internos de un triángulo van a sumar 180. Esta es una propiedad que nos va a servir mucho porque nos va a ayudar a encontrar las medidas de algún ángulo faltante. Si yo sé que juntos los tres ángulos internos miden 180, entonces, y tengo dos, entonces puedo sumar esos dos y restarlo al total o lo que sumarían los tres. No es necesario que uno tome ningún tipo de precaución para poderle nombrar a los lados. Por lo general en los libros uno le puede encontrar casi siempre con estas letras A, B y C minúsculas y para los ángulos las mayúsculas. Entonces lo único que uno debe de ponerle atención es si yo le pongo a un lado A mayúscula, entonces su lado opuesto voy a ponerle atención qué letra le voy a poner porque le va a ir acompañando en la fórmula. Nuestra ley dice que cada uno de nuestros lados va a ser proporcional al seno de su ángulo opuesto, así es que en este caso tenemos A y su ángulo opuesto también va a ser A, pero A mayúscula, entonces sería seno de A. Vean qué fácil armar la fórmula. En nuestras calculadoras nosotros no vamos a encontrar la palabra seno, pero sí vamos a encontrar sin. Y también nos va a ser útil saber dónde está el shift, que es función inversa. Así es que aquí está nuestra calculadora y por aquí tenemos sin y por aquí tenemos shift. En algún momento nos va a servir esas dos teclas para poder resolver nuestra operación. Para poder utilizar nuestra fórmula no tenemos más que poner los valores dentro de la fórmula que nos han dado. Así es que empecemos. Veamos, tenemos A. Sí, tenemos A. A vale 29 centímetros. Y tenemos el seno de A. No lo tenemos, entonces deje la palabra. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos también el ángulo C, que vale 30, entonces tenemos este otro ángulo. Voy a utilizar entonces esta otra fórmula y para operar esto pues solamente necesito utilizar dos fórmulas, ya sea la primera con la tercera, la primera con la segunda o la segunda con la tercera en parejas. Ya tenemos entonces nuestros dos valores. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la regla de 3. Por ejemplo, a mí me pueden dar 3 sextos y también me pueden dar 1 y aquí no darme el tercer dato. Y entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el cuarto dato? Que sería multiplicar en cruz y dividir con el dato que me sobra. Entonces multiplico 6 por 1, sería entonces 6. Y ese 6 dividido dentro de 3, divido con el dato que me sobra. 6 por 1, 6, dividido dentro de 3. 6 dividido dentro de 3 me va a dar, en este caso, 2. Y este sería el valor de x. X va a valer 2. Así como utilizamos esta regla tan fácil, vamos a utilizar también
esa misma ley aquí. Pues entonces aquí los datos que sí tengo sería 29 y seno de 30. Y lo voy a dividir con 17. Y eso es toda la operación de seno. Vamos a trabajarlo entonces en nuestra calculadora. En este caso sería entonces 29 multiplicado por seno de 30. Seno de 30 y eso me va a dar 14.5. A mí en la parte de arriba me dio 14.5 y eso lo voy a dividir dentro de 17. 14.5 dividido dentro de 17 me va a dar un total de 0.85. Tiene que quedar casi siempre un 0 punto algo cuando lo que yo estoy averiguando es el ángulo. Entonces aquí es necesario que me quede menos de 1 y eso entonces está bien. ¿Por qué yo necesito que sea menos de 1? Porque cuando yo ponga la función inversa en mi calculadora Shift con sin, me va a colocar en mi calculadora esto. Seno de menos 1 me va a poner en la calculadora. ¿Qué es seno de menos 1? Es la función inversa de seno. ¿Qué quiere decir? Que entonces aquí en mi calculadora .85, lo que va a hacer la calculadora cuando yo ponga seno de menos 1 y la cantidad 0.85 es que me va a quitar el seno y me va a dejar nada más que el tamaño del ángulo. Entonces 0.85 es un dato valioso. Voy a poner Shift seno de 0.85 de ahí puse seno y de aquí puse 0.85 y la calculadora lo que hizo fue escribirme esto y me dio, al ponerle igual, un total de 58.21. 58, vale 58.21. Ese va a ser mi ángulo que yo estaba buscando. Así es que más B más C nos da 180 grados la sumatoria de tus tres ángulos. Entonces, para encontrar un tercer ángulo que yo no conozco, en este caso yo necesito sumar los dos que sí tengo y restárselo al total. Mi total es 180, entonces puse 180 y ahora conozco el valor de A, sí conozco el valor de A, entonces voy a poner 58.21 y también conozco el valor de C. El valor de C entonces es 30 grados. Voy a sumar estos dos o restárselos a 180 y con eso voy a obtener cuál es la diferencia y cuál es el tamaño de nuestro ángulo que estamos buscando, que en este caso es el que me falta, B. Y eso me da 91.79. Entonces yo ya sé que 91.79 mide mi tercer ángulo. Muy bien, aquí tenemos nuestros valores ya en cada una de las fórmulas. Puse el valor de seno de C, que es seno del ángulo C, que era 30 grados aquí, y el valor de C, que era 17. Después también copié la misma fórmula, sustituí los valores, seno de B, seno de 91.79 y puse B, que es el dato que no conocemos. Hay que multiplicar en cruz. Así es que tenemos estos dos datos, multiplicamos y ese resultado lo vamos a dividir por el dato que nos sobra. Ya no vayan a olvidar que es un error muy frecuente poner seno en su calculadora de los ángulos.
porque si no lo ponen entonces el dato no les va a quedar bien. 33.98. Sí, entonces tenemos 33.98 que sería el resultado de nuestro lado B. Así es que con esto damos fin entonces al cálculo de nuestro triángulo con las fórmulas del seno. Muchas gracias.